Hola, hola, bienvenidos al Tablero de los Fanáticos, donde vivimos la pasión del fantasy como si fuera el juego 7 de los playoffs de la NBA. Hoy nos acompañamos Marcos Martínez, Owando, el Gengars famoso, y yo, Andrés Soto. Venimos con un temita interesante, ¿verdad, Marcos? Sí, hoy está bonito, creo que va a estar bonito el podcast y un gusto estar con ustedes, muchachos. Un gusto de verdad estar de vuelta por acá. Owando que ya se ha vuelto parte de este podcast, incluso lo vamos a ver al final cómo ha ido metiendo presión en la quiniela, pero bueno, como la estructura del programa lo dice, ¿verdad? El podcast, vamos a empezar con la tabla de posiciones, ahí Owando nos va a ayudar un poco con la lectura y el análisis de cómo cambió esta semana la tabla de posiciones. Sí, claro, esta semana, bueno, no se vieron demasiados movimientos, más que todo se vio en la parte superior de la tabla. La fuerza del Búfalo se mantiene muy bien en su primer lugar. El cambio más arriba que hubo fue ahorita entre mi equipo, Gengars y Roland, que la semana pasada estaba Roland de segundo, esta semana amanece de tercero. Cuarto se mantiene Ardis, Frank. Quinto, sexto y séptimo hubieron cambios. El quinto de la semana pasada, Andrés, lastimosamente no logró mantener el ritmo y fue pasado por Gandalf, Marcos, y por Tavo, los Keller Boys. Como digo, Andrés bajó al número 7 y del 8 al 12 se mantienen. Seguimos Ranchitas, Tromba del Caribe, Matanator, Joses y por último el Colero, Fofo, Costa Rica. Así es, una semana interesante porque hubo muy pocos juegos y prácticamente un partido de un jugador que fuera espectacular determinaba muchas cosas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en la zona ya cuando empecemos a hablar de los matchups. Por ahora vamos a entrar en los jugadores destacados de esta semana y vamos a empezar con Stephen Curry, Marcos, que tuvo un 55,6 de tiro de campo, 9 triples y 43,5 puntos fue el promedio de Curry esta semana. Claro, tuvo dos partidos muy buenos, juega con Gengar, y a pesar de que esta semana es una semana de pocos partidos y cuesta hacer eso, Curry volando. Sino y tomar en cuenta también que Curry venía de perderse 5 partidos, o sea, regresó justamente para los 2 partidos de la semana anterior y regresó en fuego completamente. Así es. El siguiente que tenemos es Nuapel, no sé cómo se pronunciará bien, Nupel, dice Marcos. Vamos a ver, ahí hay que buscar un video de cómo se pronuncia, pero tuvo 4 triples en promedio esta semana, 31 puntos y un porcentaje de tiro libre de 100%. Sí, ha estado volando. Sí, Con le fue muy bien, como se mencionó en nuestro chat, se vio muy bendecido por la ausencia de la Melo durante la semana. Le da mucha más visibilidad, mucho más espacio para que desarrolle sus habilidades debido a que es un novato. Pero ahí va muy bien. Ajá. Ahora sí, tenemos al tercer destacado que es Paul George, que estuvo con un promedio de 5.5 triples en esta semana. También tuvo 29 puntos en promedio y también 100% en tiros libres, Marcos. Como que estamos teniendo esta tendencia esta semana, ¿verdad? Jugadores que tuvieron muy buena racha en tiros libres porque obviamente también jugaron poco. Sí, son pocos partidos y es interesante que Canupel y Paul George los recibió Frank, ¿verdad? En un trade. Si Justamente no me... con Fofo Costa Rica. Exactamente, exactamente. Dato curioso. Sí es, y el último que vamos a destacar es Bronson, jugador de Roland. Lo sufrí esta semana, incluso clasificaron a semifinales del torneo Copa, entonces jugó 2 partidos y fue bastante desastroso para mí. 63% de tiro de campo, 4 triples en promedio esta semana y 37,5 puntos. Una temporada muy buena para Bronson. Sí, es que también hay que ver que los Knicks tuvieron un partido extra, digamos, porque lograron clasificar en el torneo de Copa, entonces ese partido se sumaba después de la clasificación y Bronson la verdad es que tuvo un impacto bonito. Sí, correcto. Branson se mantiene como uno de los líderes
indiscutibles del equipo de los Knicks, entonces eso ayuda bastante en el fantasy, la verdad. Así es, y en los jugadores que destacaron, pero para mal, las decepciones, jugador de Frank, un jugador de el trade más polémico, por lo menos que cambió las reglas, el capítulo anterior que vimos, el que cambió las reglas de nuestra Liga Fantasy, Word, de nuevo, aparece acá y solo hizo 4 puntos esta semana para el equipo de Ardis, 6 rebotes y un bloqueo. Ese fue como los porcentuales de este jugador. Curioso, ¿verdad? Que el equipo de Frank, con todo lo que pasó, sigue dando de qué hablar este trade, Marcos. Sí, digamos, en algún trade le va bien, en algún trade sí, pues no le va tan bien. Son cosas que pasan y, y bueno, yo creo que Ware pues esperaba más y yo no esperaba que perdiera tanto protagonismo, pero sí, sí lo perdió. Sí, se ha visto un poco afectado, pero al mismo tiempo, Frank, con todo el contexto del trade y así, inclusive después del primer partido que ocurrió justamente cuando el trade estaba en espera, tuvo un partido muy bueno, pero sí, eran un poco inconsistentes desde hace un par de semanas, lo cual y no has puesto que no tiene muy feliz a Frank. Así es, y el último es Vince Williams, que igual tuvo 2.5 puntos, rebotes 2.5 y un tiro de campo de 20%, un rendimiento muy pobre esta semana para el jugador Vince Williams. Vince Williams es de Memphis, De ¿verdad? Memphis. Uh-huh. Sí, regresó ya y eso, fijo, lo afecta en su juego. Así es, pero bueno, con eso cerramos esta sección, ¿verdad? De los jugadores destacados. Espero que los compañeros del Fantasy hayan visto si aparecieron sus jugadores o no. Y vamos a pasar a los resultados de la semana 8. Vamos a hablar de los matchups de la semana 8. Una semana, como ya lo hablábamos, atípica, cerca de 25 juegos por equipo en promedio y que tuvo sus notas, ¿verdad? Por ahí, muchos 7-2 se dieron y vamos a empezar con Gengars, que es el que tengo ahí, ¿verdad? En la pantalla, contra la Tromba del Caribe, un 7-2, una tromba que todavía no se levanta, pero recuperó a Wemby, que creo que eso es importante para el equipo de Chess. Efectivamente, sí, Wemby logró regresar para el partido de semifinales contra Oklahoma, que ganaron los Spurs, dándole a Oklahoma justamente su segunda derrota en la temporada. Pero sí, la tromba en realidad tuvo una semana muy buena. En realidad el matchup es un poco engañoso. Hubieron estadísticas muy peleadas, pero al final de pura suerte logré sacar la victoria y de una manera contundente, la verdad. Por ahí estuvo cerca en robos, estuvo cerca en bloqueos, más o menos en rebotes, que fueron una diferencia de 18, pero en lo demás sí lo dominó bastante bien el equipo de Gengars, que sigue, Marcos, mostrando una solidez interesante y que ya se metió ahí en el top 2 de este Fantasy 2025-2026. Claro, claro, es que a Gengar normalmente le va bien. Menos del año pasado. La temporada pasada con lesiones, Sí, pues las no, lesiones me mataron. pero, pero el equipo está bonito, está bien construido, me parece a mí. Así es. El siguiente duelo fue otro de los, ¿cómo se puede decir? Estudiantes de Marcos. Ranchitas versus Gandalf de Grey. Otro 7-2, ¿verdad? Un Marcos que viene ahí ya como repuntando, tuvo un par de semanas en la oscuridad, pero logró sacar un buen duelo contra Ranchitas y sumar muchos puntos con ese 7-2, ¿verdad? 3 semanas estuve en la oscuridad, 3 semanas que me fue horrible, Sí, pero después de bueno, caer a los bajos de Casa Doom con el Balrog, sí, logró recuperarse. así es, así es. Y ahorita con Ranchitas hay un asunto, digamos, el equipo de Ranchitas es más bueno que ese 7-2, digamos, me parece a mí. Pasó una cosa, Anthony Edwards no jugó.
y estuvo muy cerca en tiros de 3 puntos. Entonces, con Anthony Edwards, muy probablemente esa estadística se va para Ranchitas. Sí, Ranchitas estuvo cerca del 5-4, realmente. Tuvo 47-46, estuvo los triples y los bloqueos también, 16-15. Estuvo ahí Sí, cerquita. Yo también, y la hubo semana anterior que jugué contra Ranchitas, tuve la suerte, no que no jugara Anthony Edwards, pero tuvo un rendimiento muy, muy atípico. Un partido como de 16 puntos, pocos rebotes, pocos triples, pocas asistencias. Entonces, tuve como esa ventaja que me mantuvo para ganar. Pero sí, yo creo tuve la que suerte, pesa mucho. perdón, ajá, No, no, yo adelante. tuve la suerte también de que, o sea, yo le avisé a Ranchitas que, que a Anthony Edwards se lo iban a poner out y que regresó ya Morant, que podía cambiarlo, pero ahí no le dio chance de hacer el cambio, no le dio chance de hacer el cambio a tiempo. Que quién sabe ahí también qué hubiera pasado, porque no me fijé exactamente cómo fue el partido ya ese. Ujú, Pero sí, yo creo que el equipo es mejor que ese 7-2. Eso me parece a mí. así es. Pero bueno, otro de los duelos, otro 7-2, los Keller Boys, que ya volvió a sacar pecho en el chat, ya volvió a hablar de que ahora sí está enfocado, que ya reestructuró, que ahora viene lo mejor, que va a recuperar su primer lugar. Todas esas habladas que nos tiramos la semana anterior fue porque le ganó 7-2 a Matanator, y un Matanator que sigue como la devaluación del dólar en nuestro país. En caída. En picada, Matanator 7-2 y muy contundente los Keller, eso sí, con 27 juegos que tuvo el equipo de Tao. Sí, ese equipo de Matanator es que hay que estarle muy encima. Y ahora que estábamos conversando, ya lo decía Bando, este, no haber soltado a Merrill a tiempo y seguir ahí aguantando a Kyrie Irving, ¿verdad? Es el que tiene. Sí, Sí, correcto. que Y eso lo está matando, honestamente. Sí, yo a Bocha, a Matanator, desde la semana anterior había sido contra mí, igual había perdido 7-2 y había estado relativamente reñido. Desde ese momento yo le había dicho que soltara a Irving, porque tenerlo ahí es desperdiciar un lugar y si se lesiona a alguien, no tiene la ventaja de poder poner a otro jugador ahí, sino que tiene que comerse a un lesionado y estar jugando con 12 o con 11 inclusive, como le ha llegado a pasar en las últimas semanas. tiene lesionado a Maxey, ¿verdad? Que es una de las principales figuras que tiene este equipo. Además de que Jaren Jackson tampoco, que fue un trade con Frank, que tampoco le ha dado muchos réditos. Esta semana también recibió Basel, que un trade con Fofo, que es otra cosa que me parece curiosa. Los equipos que han venido haciendo trades con Fofo han tenido cierta evaluación en su equipo. Ya Tao pudo corregir un poco, pero les ha afectado hasta cierto punto. Quizás el que menos le ha afectado es a Frank, pero Matanator sigue haciendo trades con Fofo y pues, ahí va, aunque Base le jugó bien. Sí, generalmente son un espejo. Los que hacen trade con Fofo les ha ido un toque mal. Los que hacen trade con Frank generalmente les ha ido un poco mejor. Así es, y bueno, destacar de los Keller, porque antes de que llore y diga otras cosas, que muy buena semana por parte de Shai, ¿verdad? Como siempre. Chet Holmgren también le sostuvo Sí. mucho el equipo y LeBron tuvo bastante peso esta vez en puntos y rebotes, 45 y 18 esta semana para el Rey y 12 asistencias en los dos partidos que jugó esta semana. Nada más los números de LeBron, ¿verdad? Un jugador de 40 años. Correcto, sí. Sí. Y bueno, el siguiente duelo, otro 7-2, Ardis Army contra Fofo. Fofo empezó la semana diciendo que no quería volver a jugar, que él estaba salado. Empezó a intentar hacer trades ahí a lo callado. A mí me tiró, le tiró a Frank, le tiró a Chess, a todos le tiró. Y empezó a intentar jugar. Después dijo, uy, no puede ser que le vaya a ganar a Frank. Frank es malísimo. 7-2. Y otra vez en versión Fofito. Ese Sí, 7-2 era esperado. Bueno, tal vez no un 7-2, pero o sea, sí era esperado que ganara Ardi y que ganara bien. es que, digamos, a lo mucho, lo más que pudo haber recuperado es un 5-4
con el porcentaje de campo, que es un .006 de diferencia, y con las pérdidas, que tuvo una pérdida más, que para ser el equipo de Fofo, el equipo que es, que lesiones, que todo, uno diría tal vez al menos es bueno en pérdidas, que era lo que pasaba hace unos años cuando teníamos a jugadores que nada más no alineaban, que ganaban siempre en pérdidas. Ese era su gane automático. El de Ujú. Fofo ni siquiera en eso está levantando, ese es el problema. Todo el resto de estadísticas, muy, muy grande la diferencia, honestamente, hasta en tiro libre que ganó Fofo. Qué curioso cómo lo ganó. El porcentaje, el punto porcentual en el que gana Fofo es al cuarto punto porcentual, entonces a nosotros nos aparece 809, 809 los dos. Ajá. Pero ganó por nada, digamos. Ajá, exacto, porque a la hora de sacar el porcentaje, el de Fofo, no sé, es 809.8 y el de Frank era 809.6, por ejemplo. Y Frank estuvo muy cerca del 9-0 también, ¿verdad? Estuvo a 4 Uf, robos estuvo cerquísima. y no Sí. sé, milésimas de A tiro libre. un libre hecho, un libre fallado de Fofo, Ujú. de que ganara. Una locura ese duelo Sí, sí, entre estuvo Arlis sumamente cerca. y Fofo, pero bueno, no ha aparecido todavía el 9-0, que es uno de los marcadores más humillantes que puede recibir uno, ¿verdad? Y la siguiente es las fuerzas del Búfalo contra Joses. Joses que ya ha tenido un equipo un poquito más sano, pero bueno, le tocó contra el que va en primer lugar, el que le restó un punto en la quiniela a Marcos, y lo vamos a ver más adelante por no confiar, pero las fuerzas del Búfalo sigue líder, sigue sólido, y de momento sin ningún anuncio de debilidad del equipo de las fuerzas del Búfalo. Yo quiero defenderme porque en realidad era que las fuerzas del Búfalo no había alineado. Yo creí que tenía 7 partidos menos y por eso le di la quiniela a José. Pero ya viéndolo, o sea, el equipo de José sí está flojito, 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 honestamente. Viendo lo que ocurrió en este matchup, sí, yo creo que no tiene oportunidad contra un equipo como ese. Sí, Sí, siento que al equipo de Joses le está sobrando ahorita un centro de Houston. Steven Adams no le está rindiendo para nada. Pero hay que tomar en cuenta que ha tenido lesionado a Giannis y también a Porzingis estuvo lesionado para el partido de la semana pasada. Tampoco fueron muchos los que se perdieron, pero son jugadores de impacto. yo quería ese Noah Clowney, que creo que es un muy buen jugador y le ha rendido muy bien. Lastimosamente, si tuviera Giannis, creo que lo acompañaría muy bien con Ayton y tendría un equipo un poquito más sólido, porque también tiene a Adebayo, tiene muy buenos jugadores centros. Tiene muy buenos centros, o sea, tiene a Quinn, el de Pelicans, Ajá. que es un muy, muy buen jugador. Se le ha hecho comparaciones con Jokic. No quiero llegar a ese punto porque está apenas en su primer año, pero ha demostrado, aunque en un inicio se le decía que era un jugador muy lento, que no era tan atlético, eso era todo lo que se venía veniendo desde el draft hasta el inicio de la temporada, ha demostrado que de verdad tiene mucha habilidad para poder tener un puesto significativo a nivel de NBA. Sí, no, y termina la semana con Sí. casi que un triple doble, bien, bien. Puede haber entrado en destacados porque termina con 21 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias. Para un jugador tan joven, creo que son números interesantes, además con los pocos juegos que se dieron esta semana. Correcto. Y las fuerzas de Ujú. Buffalo que siguen muy sólido. Prácticamente la única lesión que tiene es Austin Reeves, perdón, y de ahí que se le fue, ¿verdad? Y Sabonis, pero creo que ha aprendido a jugar sin Sabonis. Entonces, digamos, se le fue de ahí, se le fue Reeves, pero no creo que le afecte mucho un equipo como las fuerzas de Buffalo. O no Sí, sé, Marco, ¿cómo ve? Y ahorita Giovanni. con Sabonis, es que también no ha tenido una temporada muy espectacular como ha sido otros años, entonces ese golpe
golpe no lo afecta tanto porque ha venido así desde el inicio de temporada. Si llegase a recuperar la forma con la que venía otros años, que era una máquina de triple dobles, ya ahí perder a alguien así sí termina afectando más. Así es. Y Sí, bueno, efectivamente, o sea, Sabonis es un gran jugador, pero no ha tenido el año que tal vez esperábamos, sobre todo esperando que hiciera en el pick donde se escogió, que fue muy alto. ujú, Pero, o sea, yo pienso que igual va a volver bien. Y es que los Kings no están jugando a nada, entonces también es como difícil, o sea, también que llegue un equipo bueno. El equipo se lo sí, desarmaron, básicamente. sí, lo convirtieron en los Bulls. Sí, Se Sí, vio muy afectado por De'Aaron Fox pedir el cambio en el trade deadline de la temporada pasada. Así es, y si vamos exactamente. a hablar de Fox, es uno de los jugadores de Roland que le ha rendido muy bien, que estuvo en duelo conmigo. Fue un duelo que siento que hasta cierto punto fue muy parejo. El domingo estábamos 5-4. Arriesgué para buscar ganar asistencias, pero ahí lo que más bien hice fue perder turnovers y al final me llevé un 3-6 que pudo haber sido peor, pudo haber sido un 7-2, quizás un poquito más, pero el equipo de Roland es muy sólido, tiene jugadores muy determinantes como Bronson, que ya lo hablamos al principio, McDaniels también le está jugando muy bien y pues tiene ahí a Jokic, ¿verdad? Que es un jugador que deberíamos prohibir en el fantasy. Sí, la semana pasada tuvo dos jugadores que bueno, Jokic tuvo dos partidos, pero el segundo no, en realidad no fue tan estelar. Pero Julius Randle tuvo igual dos partidos que fueron partidos increíbles. En uno tuvo 24 puntos, 10 rebotes, y en el otro tuvo 27 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Entonces, se ve el impacto de este tipo de jugador que es como una versión, sabe, más del mismo Jokic, porque rinde mucho, da bastantes puntos, da rebotes, da asistencias, al punto que no hace falta tener a un referente en asistencias, aunque el mismo equipo de Roland sí los tiene, que tiene Y, Sí. a varios. y tiene a Es Durant, imposible ganarle en asistencias ese equipo de Reels. y Sí, tiene a Durant, y Durant no le jugó tan bien, eso sí, pero tiene a Durant. Creo que también tuve cierta suerte de que varios jugadores no tuvieron como rendimientos tan espectaculares esa semana, pero sí, la verdad es que, y tengo que admitir que en mi duelo me salvó mucho Embiid. Jugó 2 partidos, obviamente es una semana que le beneficiaba mucho, los partidos están muy separados, iba a jugarlos, y entonces me aportó bastante Joel Embiid, que creo que es un jugador que lastimosamente la falta de constancia lo mata, pero cuando juega, lo juega relativamente bien. Exactamente. correcto. Pero bueno, ya con eso terminamos los duelos, prácticamente sin sorpresas para esta semana. No hubo así como Ujú. alguna victoria que pudiéramos decir, wow, cómo cambió el rumbo de todo y se mantiene prácticamente la tabla como hasta. Ahora vamos a entrar al tema del día, que el tema del día viene muy, muy bonito, viene muy entretenido. Marcos hizo ahí la tarea y se fue a buscar estadísticas porque vamos a hablar de jugadores que son picks muy altos a la hora del draft, que pueden ser seleccionados en primera ronda, segundas rondas, pero que no dejan de ser riesgosos por la cantidad de juegos que se pierden por lesiones y demás situaciones. Entonces, más o menos por ahí va el tema de hoy. Vamos a hablar y analizar un poco ya con números, cuántos partidos juegan, qué tanto aportan y demás. Y bueno, Marco, vamos a empezar con la Melo Ball, ¿verdad? Que es un jugador que ha pasado por, creo que muchos de los managers que jugamos este fantasy, pero que al final todos hemos tenido prácticamente la misma experiencia, porque yo lo tuve el año pasado al final. Sí, yo recuerdo que una vez lo drafteé esperando nada más cambiárselo a alguien y la víctima fue Andrés. ¿Cierto? Creo que la del año pasado, porque Sí, fue la del año pasado. me recuerdo que Marcos me confirmó esa estrategia por chat. No, no, creo que fue el año
anteriores. La temporada pasada ganó Chess, fue la temporada que yo gané, que logré quitarme a la Melo. Sí, Fue parte algo de mi así fue. estrategia. Pero exactamente, o sea, es que la Melo es un jugador muy, o sea, es muy bueno. Tiene Es temporadas un, excelentes. es un Pero jugador veamos que aquí la cantidad de cuando partidos juega, jugados. exacto, cuando juega es un jugador excelente que va a rendir. El problema exacto, como dice Marco, son los partidos. La mayor cantidad de partidos que ha tenido fueron en su segunda temporada, que fueron 75. De ahí en adelante, lo máximo fue la rookie con 51. El año pasado con 47. El tercer año tuvo 36. Cuarto año 22 partidos apenas. Y este año ya lleva Lleva 16. 16 esta temporada, que más Ajá, bien está volando para ser él, ajá, realmente. exacto. Ujú. Pero si Y uno vemos, dice, o sea, ¿cómo, cómo siempre se va tan alto, ¿verdad? En el draft. es que creo que con él siempre hay una fe, como está todavía relativamente joven, creo que está como la fe de que la Melo se recuperó, está haciendo bien todos los ejercicios, el humo que venden siempre todos los jugadores en las redes sociales, pero lamentablemente tiene recaídas o incluso ni recaídas, a veces tiene lesiones nuevas y se pierde mucho tiempo. Además de que lo cuidan, demás, ¿verdad? Porque en Charlotte es una superestrella que tampoco ya creo que están pensando en moverlo, pero en ese entonces siempre fue visto como superestrella, como el futuro de la franquicia y que tienen que cuidarlo para que las situaciones no lo llevaran a unas lesiones peores. Pero después de esos 75 juegos en la 21-22, no volvió a tener ningún rendimiento constante, porque si vemos los números son muy buenos, en promedio en general en 6 años, pero no es constante. ¿Qué hace usted con esos números solo en 22 partidos? A no ser que le resulte que son en la semana de playoffs del Fantasy, y no, Ujú. no hace nada. Mm, Sí, es que son 6 años en los que pudo haber jugado 492 partidos. No ha jugado la mitad. O sí, sea, Ajá, bueno, justamente uno más de la mitad sí. ha jugado. Entonces, se ve como, digo, un poco difícil. Está bien que de algunos jugadores, justamente las semanas antes de que comiencen los playoffs de la NBA real, ya los comiencen a descansar, pero esto no es ese descanso. Esto es, me lesiono cada 3 meses. sí, es Sí. complicado con la Melo. Y creo que como para cerrar el tema de la Melo, yo, digamos, en la mente tengo que ya estuve en el equipo de Tao, de los Keller, Fofo lo tuvo este año, Marcos lo tuvo, estuvo en mi equipo, creo que en el de Frank estuvo una vez, y no sé si José Carlos en las fuerzas del Búfalo también lo tuvo. José Carlos lo tuvo, pero Sí. hace como 3 temporadas, 3, 4 Sí, temporadas. sí, sí. Entonces prácticamente ya más o casi que la mitad de los jugadores del Fantasy han caído en la trampa de la Melo. Pero hay otros más constantes que caen en la trampa del siguiente jugador. Y este está peleado entre Tao y Frank. Son los fans número uno de Zion Williamson. Y siempre que pueden lo draftean porque cada vez ven que está más flaco, que come menos pollo frito, que salta mejor. ¿Y qué pasa? Una cantidad de juegos absurda. Solo 2 años supera los 50 juegos y ya tiene 6 años en la liga. Sí. Todo el mundo sueña con esa segunda temporada. O sea, vea, 61% de campo, 7 rebotes, 27 puntos. Todo el mundo sueña con esa segunda temporada, pero no va a volver a Sí, pasar. sí, con Zion, de hecho, hay una parte muy curiosa que es cuando le dieron su extensión, no su último subcontrato, sino su extensión de rookie, que se le dieron como un máximo, sí le pusieron algo que no le ponen generalmente a jugadores, que es no se lo vamos a garantizar todo, pero dice usted sigue en nuestro equipo para tal fecha, ok, ya le garantizamos ese año y así es una práctica que se ve muy
es muy común en otros deportes, como en fútbol americano y como en béisbol, pero en básquetbol por lo general los contratos son lo que son y ya. Con Zion, debido a su propensidad a las lesiones, y le han puesto estos requerimientos. Y de igual, bueno, igual manera pasa con Zion que pasaba con Lamelo. De hecho, la diferencia de partidos no es tanta que tomándole en cuenta las 6 temporadas, incluyendo la que estuvo lesionado, si no este sí no llega al 50%. Sin embargo, si no se le tomara en cuenta esa y se le dijera, ok, estuvo toda la temporada, no se la vamos a contar, ahí sí tiene una mejoría en comparación a Lamelo en qué tanto ha estado disponible, porque sí, la mitad de los partidos que hubiera podido jugar hubieran sido 205, no los 492. Así es. Ujú. Y pues bueno, la temporada 23-24 también fue otra venta de humo, ¿verdad? Por parte de Zion, que parecía que ahora sí jugó 70 juegos, según la estadística acá que nos pasó Marcos. Pero creo que desde la perspectiva que tenemos todos, que hemos estado siguiendo la NBA, hemos estado siguiendo mucho la carrera de Zion, porque por mucho tiempo se habló de que iba a ser el encargado de llevar el estandarte de LeBron James, la nueva superestrella, pero ver esos 70 juegos ya hasta parece irreal, ¿verdad? Por parte de un jugador como Zion. Correcto. Sí, no va a volver a pasar. Inclusive esta temporada no está tan mal, lleva 11 partidos, aunque inicialmente se decía que iba a estar fuera de 3 a 4 semanas. La FOF Costa Rica le hicieron un regalo, básicamente. Dijo, me voy a arriesgar, voy a perder mi semana contra Frank, que igual la iba a perder, pero bueno, sus declaraciones. Mm. Y resulta que de milagros Zion pasó de estar out por 3 a 4 semanas a vamos a jugar hoy mismo. Entonces le salió la jugada, Sí. hay que ver cuánto le dura esta salud, eso sí. Así es. Pero bueno, el siguiente que viene, Marcos, es un jugador que, ok, estamos hablando de que son riesgosos para tomar en el fantasy, ¿verdad? Pero este jugador lo hizo campeón Sí, a usted, si no me equivoco. Y entonces, porque lo agarré la última semana. correcto, se lesiona mucho, pero el valor que tiene Joel Embiid cuando juega es bueno. Sin embargo, es muy inconsistente y ahora, en esta etapa de la carrera de Joel Embiid, es peor porque solo puede jugar un partido casi que cada 3 días o De menos. hecho, vea ese dato que usted dio, Andrés. Yo quedé campeón en la 23-24. Jugó 39 partidos. 3 fueron conmigo en la semana de campeonato del Fantasy. Una locura. Sí, Embiid Pero es un que gran jugador. es un jugador muy bueno y por eso ha sido MVP de la liga. El problema está en que no tiene el mejor récord de salud. Inclusive las primeras 2 temporadas no las jugó completamente. Estaba recuperándose por problemas. Y a como va en los últimos años, no creo que tenga muchos años de básquet al nivel que se espera. Uh-huh. Yo De, siendo él, yo me retiraría, honestamente, por un tema de salud. Y es Sí, pero interesante acordarse que él está en el proceso de los Sixers también, el trust the process. sí, Y con Embiid se pues ahí, da esa parte que puede tirarse a eso, me voy a retirar, ya probé lo que quería probar, pero está también, estoy seguro que sus ganas de ser campeón, que lo dudo que lo logre con los sí. Sixers, probablemente lo termine logrando como lo logró en su momento Dwight Howard con los Lakers en el 2020, como un jugador extra que sale de la banca y da energía, uh-huh. porque ya no está para ser la estrella focal de un equipo. Sí, a favor de Embiid, lo único No, que veo es que definitivamente. de las 10 temporadas que lleva o que estamos analizando, en 6 sí jugó más de 50 juegos, ¿verdad? Ujú. El problema con Embiid es Pero, actual, de 22 pero hay para adelante, tal vez. una cosa, Andrés. En Sí. realidad, 12 temporadas
primeras dos no jugó de todo, ¿verdad? Ujú. Sí, creo que ahí tenemos Eso es una cosa. Ujú. Y lo Creo que otro, o sea, solo una vez ha jugado 67 partidos. sí, sí. Que me imagino que ahí fue cuando fue MVP, ¿no? Sí, es que esas temporadas del 17 a la que termina en 2023 son las únicas que puede aspirar a ganar algún tipo de premio. ¿Por qué? Porque la liga tiene un mínimo De juegos. de juegos que tienen que participar para poder ser elegibles. Así es. Y bueno, Y yo me otro de los atrevo a jugadores. pensar que lo pusieron Ok, ese mínimo por el mismo mes, honestamente. Perdón, Andrés, que lo claro. interrumpí. No, tranquilo. Más bien ahí ya lo escucho más claro, porque creo que hubo como un toquecillo como la comunicación. Pero bueno, el siguiente es otro jugador que le gusta mucho a Frank, le gusta mucho a Fofu, pero que ahorita está en el equipo de Marcos y está out. Para hacerle honor a estar en esta lista. Anthony Davis, que tiene 14 años en la liga de la NBA, ¿verdad? No en la liga, pero que últimamente ha sido un jugador extremadamente salado, que creo que eso es de los casos que hemos visto, es el caso más típico de que él no es que se lesiona por o sea, por una situación específica, sino que se puede lesionar de cualquier cosa. Y pues Anthony Davis tampoco está pasando su mejor momento en Dallas, no está como teniendo el mejor manejo por parte de la administración de Dallas Mavericks. Entonces, creo que también eso se le complica tener menos partidos a Anthony Davis, que incluso estuvo a la puerta de salida jugando. Él ya no lo quieren ahí prácticamente. Sí, ahorita Dallas está queriendo ver que recupera, porque dio se dio al revés, o sea, Dallas fue el que dio algo para obtenerlo cuando ellos debieron haber recibido algo valioso para lo que dieron, porque dieron al candidato a MVP Luka Doncic por un Davis que ya tenía 31 años, iba para 32 años. Los últimos años no eran tan espectaculares, ya no jugaba tanto, porque con Davis sí se ve algo que es mucho más común, es más con la edad con lo que se ha visto que ha ido disminuyendo Ujú, su cantidad de partidos. No fue hasta su temporada de 27 años que jugó menos de 50 partidos. Había jugado 50 nada más en la última con los Pelicans, pero hasta el 2021 fue que ya jugó 36 partidos por una lesión. De ahí en adelante, en realidad, Davis en su momento era muy saludable para un jugador de su posición, que es un jugador alto, que son mucho más propensos a lesiones. Pero sí, ahora Dallas está buscando cómo salirse de ese problema. Hay que ver qué tanto mercado hay. Se da mucha especulación de que hay muchos equipos, que los Pistons están interesados, que hasta Boston en algún punto se han mencionado. El problema está en que según los reportes, si se hablan con los mismos directivos, dicen que no saben si de verdad es que existe ese interés o que son los mismos Mavericks y los agentes de Davis los que quieren generar ese interés, que la gente piense, uy, sí, me van a ganar a este jugador para poder conseguir un poco más y para asegurarle a Davis su segundo contrato, o su ujú. siguiente contrato. Porque ahorita los Mavericks definitivamente no le van a ofrecer una super extensión que le estaría pagando 75 millones de dólares en su temporada en la que tenga edad 37. Una locura, una locura, la Yo no verdad. creo que esa extensión se dé, No, no, Poco probable, al menos de los honestamente. Mavericks, no. sí, no. Y Marcos, buenos números en su carrera, eso sí, Anthony Davis. Muy destacado en puntos, Claro, por casi eso es, siempre supera los 30 en promedio y también en los blocks, ¿verdad? Que es muy, muy sólido en eso y rebotes. Supera los por eso 24. es que cuando uno lo ve en primera ronda ahí después de las 5, uno dice, ¿cómo no lo voy a agarrar?
Creo que por ahí Marcos arriesgó, pero tal vez no esperaba tanto problema también, no solo físico, sino también como administrativo en torno a Davis. Creo que ese fue el gran Sí, riesgo de tomarlo. era un riesgo, pero yo creo que era un riesgo que valía la pena en ese pick. O sea, yo pienso que del pick 6 al pick 9, alguien lo iba a agarrar. Probablemente sí. Pero bueno, el siguiente es otro de los jugadores. Fue campeón con Boston, Kristaps Porzingis, que es un buen centro, tiene muchas cualidades positivas, incluso puede aportar mucho en un equipo del fantasy, pero su gran problema, al igual que Anthony Davis, son las múltiples lesiones. Si no me equivoco, ahorita está enfrentando un tema de taquicardias, ¿verdad? Un problema cardíaco, que por eso es que también está fuera. Ah, no sabía. No Sí, sabía que ese era el tema. creo que la FIFA lo mandó y dijo, madre, qué duro taquicardia. Pero sí, ya la de Porzingis creo que va por ese lado. Y tuvo situaciones muy extrañas. No sé si se acuerdan el año anterior, que también como que tuvo una secuela de COVID, un tema pulmonar, situaciones que van más allá de las lesiones físicas musculares normales que conocemos, ¿verdad? Pero es un buen jugador cuando juega. Correcto. Sí, yo recuerdo en el draft una imagen de un chiquito todo decepcionado con camisa de los Knicks porque eligieron a Porzingis y después de la primera temporada, más bien las primeras 2 temporadas tal vez, fue un cambio completo de cómo la gente lo percibía, porque, o sea, tuvo muy buenas las primeras 2 temporadas para ser novato, pero definitivamente no se puede mantener en la cancha. Sí, lastimosamente Porzingis se ha visto muy afectado por lesiones. Ha tenido una temporada completamente de que no jugó. Ha tenido múltiples temporadas debajo de los 50 partidos que, aunque tenga muy buen rendimiento, no le ha dado muy buen efecto. Su mejor temporada en cuanto a individualidad fue su única temporada con Washington, con 23 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, un bloque y medio, pero ya estaba en un equipo que no juega nada. Los Wizards tienen años de estar en un limbo, entonces le dan mucha libertad. Pero sí, lastimosamente se ha visto muy afectado por lesiones y esperemos que pronto vuelva a jugar para verlo un poco más, porque en realidad Atlanta ha sido un equipo muy emocionante. Muchos altos y muchos bajos en lo general en lo que llevan de la temporada. Se ha adaptado bien Atlanta a las situaciones que está teniendo ahora con las lesiones. Prácticamente dos de sus jugadores principales quedan fuera. Y aparece Johnson, que lo hemos destacado como que, Marcos, como 3 veces ya en el podcast. A Jalen Johnson, Sí, 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 es que ha sido un excelente jugador. Está en el equipo de Gengar El y la verdad, verdadero líder de los Hawks. esta semana también promedió un triple doble. sí, sí, sí. Pero con Porzingis, quién sabe, digamos, quién sabe si se llegue a recuperar pronto, ¿verdad? Entonces creo que todavía le queda mucho parámetro a los jugadores que están siendo como los salvavidas de Atlanta y están demostrando, ¿verdad? Un nivel diferente. En el caso de Porzingis, pues 10 años de carrera, no sé si también ya da como para ir pensando en algún otro paso y si la situación cardíaca pues es complicada, obviamente el retiro, ¿verdad? Ujú. El siguiente jugador que tuve que negociar, pero por dicha Frank siempre está dispuesto a llevarse lo que sea y aceptó cambiar de John T. Murray por Joel Embiid. O sea, en esta presentación tuvimos un trade esta temporada de John T. Murray que todavía no debuta y no se sabe cuándo debutar. Tuvo una lesión bastante grave, si no Sí, me equivoco fue el pero cruzado, digamos, Ujú. y es un muy buen jugador también, pero inconsistente en los últimos 3 años tal vez. En los últimos dos, más que en los todo el año últimos dos, pasado, porque yo justamente lo tuve, yo lo drafté el año pasado
y se lesionó como al quinto partido de la temporada. Se lesionó, creo que había sido como por un mes. Volvió relativamente bien. DeJounte es un jugador muy bueno, que en realidad si vemos es creo que el de los que mejor les ha ido en cantidad de partidos a lo largo de la carrera, de los que hemos revisado, porque solamente en su Ujú. primera temporada no jugó mucho, pero era un rookie. No, en los Spurs en ese momento no era la prioridad darles tiempo. Ese no era Entonces, por lesión. ajá, eso era Popovich diciendo, ahorita no nos Sí, llamen, sí. nosotros lo llamamos. Luego no jugó su tercera Ajá. temporada y sí fue una lesión de rodilla que le ha pasado a casi que todos en la NBA. Pero los últimos 2 años, este que no ha jugado completamente y el año pasado en su primera temporada en los Pelicans, sufrió otra lesión en la rodilla que ya lo sacó completamente de la temporada y que de momento lo sigue teniendo fuera. Pero por lo general, el resto de temporadas ha jugado 66 partidos para arriba. Entonces, en realidad le ha ido muy bien. Sí, sí, un Yo jugador casi que no lo también, incluyo en la presentación, lo incluí porque no ha jugado esta temporada, final de cuentas, y para poder decir que los Pelicans son una franquicia que tiene algún tipo de maldición o algo, porque siempre les pasa algo. De hecho, Vea que aquí está Zion, ujú, está Anthony Davis y está DeJounte, que todos han estado en Pelicans. y el así año es. pasado, de hecho, yo recuerdo porque yo tuve, no a Herb Jones, al otro defensivo, creo que usted lo tiene, Marcos, Trey Murphy, el que tengo yo Trey esta Murphy. temporada. Ajá, yo tuve a Trey Murphy y a DeJounte. Trey Murphy el año pasado era increíble y hubo un momento en que creo que los 5 titulares de Pelicans, en ese momento estaba el que está ahora en Washington, que tiene José Carlos, este, McCollum. McCollum, estaba Murray, estaba Murphy, estaba Herb Jones y estaba Zion, esos 5 lesionados al mismo tiempo. Y una franquicia Solo que los está Pelicans. perdiendo, una franquicia que está perdiendo también seguidores, ¿verdad? Es el gimnasio o el estadio que menos se visita en la NBA. Está siendo poco rentable el proyecto de los Pelicans, que va acorde con el nivel de baloncesto que están presentando, ¿verdad? Y Ujú. también la cantidad de jugadores estrellas que se lesionan, las malas decisiones de la directiva. Y pues bueno, de Jonte, la pregunta que les iba a hacer con De Jonte es, ¿todavía se puede tener fe en De Jonte? Digamos, yo lo tomé con Sí. fe, pero cuando ya tenía 3 lesionados, yo dije, no puedo seguir sosteniéndolo, porque no sé cuándo va a volver. O Pero sea, para ustedes lo esta ven, digamos, temporada para tal el vez otro no, año bien. pero para la próxima sí. Es que tenemos que tomar en cuenta que esta temporada tendría 29 años, la siguiente tendría 30. Todavía es un jugador que yo siento que puede rendir bastante. Puede ser que ya no vuelva a hacer 20 puntos por partido, pero en cuanto a asistencias y rebotes, creo que sí tiene las capacidades. Podría volverse inclusive una versión relativa de Rondo en su momento, que no anotaba tanto, anotaba 12 puntos por partidos, pero hace 6 7 asistencias, hace 5 o 6 rebotes y es un muy buen jugador en la parte defensiva. Sus promedios de robos, solamente su primera temporada, que de nuevo jugaba tiempo de basura básicamente, no hizo más de un robo por partido, pero por lo general es un jugador que es de los que va siempre por el balón para recuperarlo. Así Sí. es. Y bueno, el siguiente, yo creo que los que vienen a partir del 7 8 9 y 10, que el 10 está ahí dividido, son jugadores muy interesantes, porque Kawhi Leonard es un jugador también campeón, que tenía muchísimo potencial y que últimamente, prácticamente las últimas temporadas, 4 tal vez, ha venido cargando un tema de que le restringen el tiempo para jugar, lesiones, descansos muy prolongados, incluso, ¿verdad? Que ha sido un tema de debate sobre Kawhi, pero que el nivel que tiene Kawhi cuando juega es muy bueno, pero no deja de ser un problema para los managers de fantasy tener como
esa pregunta. O sea, mi equipo tendrá la capacidad para aguantar a Kawhi y darle que me aporte lo que me pueda aportar y sostenerlo con otros jugadores. Las últimas temporadas de Kawhi ha sido prácticamente un fantasma en la NBA. Si usted lo agarra en sexta ronda para abajo, juega. Perder Yo, una segunda o una tercera ronda en Kawhi me parece absurdo. yo diría cuarta, quinta ronda es una buena ronda para agarrar a Kawhi. Si no se viene de lesión, digamos, durante la temporada, digamos, si no es como que se había lesionado la temporada pasada o se lesionó en pretemporada y ya se sabe que se va a perder al inicio. Si ese es el caso, sí, una sexta para abajo. Kawhi es un muy buen jugador, da muy buenas estadísticas, no tira mal, da triples, da parte defensiva también. Entonces, no solamente es un jugador atractivo en general en la NBA, es un jugador atractivo para el fantasy, para uno poder armar un buen equipo. Pero desde, desde la temporada 17, bueno, 16-17, cuando se lesionó por una jugada un poco brusca de un jugador del equipo de Frank, de los Warriors, por De Zaza Pachulia. Pachulia, Ajá, Sí, el claro, lo Psycho Pachulia. recuerdo. ajá, gracias a esa lesión, Kawhi su salud ha venido en picada al punto que la siguiente temporada jugó 9 partidos, tuvo el pleito que tuvo con los San Antonio Spurs, que terminó causando su salida hacia Toronto, donde fue campeón por segunda vez y por segunda vez creo que también ganó el MVP de las finales. Pero Ujú. no ha tenido esa estabilidad para poder llegar y decir vale la pena un pick muy alto en este jugador. Ahora siento que esta temporada ha jugado bastante, más también para probar a la gente incorrecta debido a toda la situación que se dio con su contrato en la Cierto. el off-season, que se vieron pagos ilegales y así. Entonces es como, ocupo que digan que de verdad sí me merezco esa plata, básicamente. Está en el equipo de las fuerzas Sí, de sí, Búfalo, Marco. Correcto, sí, sí. con Buffalo. Y ha tenido suerte las fuerzas del Búfalo con Kawhi esta temporada. Claro. Este, es un riesgo yo no creo que la NBA le vaya a hacer ningún tipo de suspensión durante la temporada, pero yo no creo que eso ya murió tampoco, el tema del contrato. Sí, hay que ver cómo avanza esa parte, porque sí es algo que se vio bastante embarrialado a inicios de temporada con, con toda la situación con este patrocinador pagándole un contrato en el cual no tenía que hacer nada, básicamente. El sueño de todos, más de Claro. Marcos, pero, no es algo Claro. que se maneje dentro de la legalidad. Principalmente para Marcos. No porque sea ilegal, sino porque le gustaría recibir dinero sin hacer nada. O sea, Pero yo creo bueno, que yo sería un excelente pensionado, ese es el asunto. Yo sería un gran pensionado, porque tengo muchos libros que leer, muchas películas que ver, mucho básquet que ver. O sea, yo sería un gran pensionado, esa es la verdad. así es. Pero bueno, el siguiente jugador. Otro jugador que creo que estaba en muchos equipos, porque tiene 16 años en la NBA. Paul George, que creo que fue Marcos el que tuvo la última gran temporada. Paul George como jugador, ¿verdad? Y en un equipo de fantasy. Pero Paul George Claro, que ahorita en los últimos años ha sido un poco riesgoso, ¿verdad? También tomarlo. Que no es un mal jugador, porque digamos, al punto de que si uno lo tiene como, no sé, una quinta, sexta espada, algo le va a aportar. Es mejor que tener, no sé, a un jugador del basurero, no sé, José Alvarado. Pero eh, Paul George también es muy difícil conseguirlo como en esas rondas, que siempre está José Alvarado y todos sus más. sí, o sea, esa del 23-24 es la que tuve suerte y también con Paul George y por dicha, porque fue la temporada que gané. Esa temporada tuve a Paul George, tuve a Harden, tuve a LeBron, tuve a Jokic. Todos me los dejaron draftear porque ya todos estaban viejos y nadie les tenía fe. Pero nuevamente, o sea, hay una ronda en la que está bien draftearlo. O sea, Ujú. Paul George en séptima ronda, juega, Claro, juega el riesgo.
más de séptima, juega el riesgo, porque tampoco es que usted va a perder gran cosa. Correcto, sí, con Paul George es que es muy difícil, porque para iniciar el año pasado, su primer año en Filadelfia, venía de una muy buena temporada con los Clippers, entonces se tenía mucha expectativa y creo que así fue como se drafteó, creo que se drafteó en segunda, tercera ronda fue, porque la temporada pasada había jugado 74 partidos, había tenido 22 puntos, 1.5 robos, 13 asistencias, 5 rebotes, 3 triples, pero tuvo una temporada tan mala en la que se enfocaba más en hacer un podcast que en jugar, que ya para esta temporada inclusive comenzó lesionado, justamente como pasaba lo mismo que mencionaba de Kawhi, que es una temporada en la que comienza lesionado y justamente fue una lesión en octubre durante el preseason que creo que se lesionó la muñeca, algo así fue. Entonces ya todo el mundo volvemos al Paul George del año pasado. Hay que ver cómo se recupera. Y de momento sus porcentajes están de verdad muy parecidos a los del año pasado. 17 puntos, el año pasado 16. Entonces, hay que ver si los Phillies, si los Philadelphia, si los 76ers siguen enfocándose en darles oportunidades a Embiid, que ya lo vimos ahora, a Paul George, o si ya quieren ir tirando a los nuevos, a un Quentin Grimes, a un Tyrese Maxey, al mismo BG Edgecombe, que es el rookie, y a Bona, que creo que es el que es ahorita el banca de Embiid, para que ya ellos vayan desarrollándose, porque ni en George ni en Embiid se puede confiar. Y George tiene 35 años también, ya tiene muchos años en la liga y que creo que ya también puede ir pensando como en ese cambio, ¿verdad? Ser un jugador No, y, de y una que segunda línea. desde joven en realidad tuvo una lesión muy aparatosa, la que había tenido, si no me equivoco, un partido de exhibición en entrenamiento para los Olímpicos, que las rodillas básicamente se la había reventado cayendo de hacer una hundida. Ujú. Así es, pero bueno, Sí. pasamos. ¿Algo más, Marcos? ¿Voy a decir? No, que el tema este de la edad, de que LeBron, Curry y Durant nos tienen con Mal una percepción acostumbrados. errónea de cómo envejece un jugador de NBA. Sí, Sí, ni correcto. siquiera, ni siquiera el mismo Jordan en su momento tuvo la estamina que han tenido ellos, que han tenido LeBron, Exactamente. Curry y Durant con todas sus lesiones, igual sigue rindiendo de una manera increíble a su edad. Sí. Y lo vimos en los Juegos Olímpicos pasados también, como jugó Durant, fue un espectáculo. Pero bueno, este puesto número 9 creo que es un poco polémico porque en la mayoría de temporadas ha jugado, sí, en la mayoría de temporadas ha jugado más de 50 partidos, además de que me pega un golpe en la nostalgia ver esa temporada 2012-2013 con Jimmy Butler, Derrick Rose y Joakim Noah en Chicago, que fue de los últimos equipos en los que creí de Chicago, pero jugó 82 partidos Jimmy Butler con 23 años en la 12-13. Después de ahí, prácticamente 60 juegos, hasta que llegamos a la temporada 2024, que ya baja 55, y la de este año, que ya 23. El tema de Jimmy Butler creo que entra por la cantidad de juegos importantes que se puede perder, ¿verdad? Y que empieza a jugar en los playoffs prácticamente. Es un tema de que, o sea, si usted siempre juega 50 y algo de partidos, se está perdiendo por lo menos 25, ¿verdad? 23, que son Uh-huh. muchos, es una cuarta parte de la temporada, prácticamente. Entonces, sí ocurre eso. Me parece también que Jimmy es un chineado, honestamente, y cuando quiere hacer berrinche lo hace. Con Jimmy, Pero yo ajá, creo que no es tampoco tan bueno como para aguantarse tantos partidos que se pierden.
Sí, con Jimmy para mí no es tanto la parte física de qué tantos partidos se pierda o no, porque creo que ha sido el único de los que hemos visto hasta ahorita que ha jugado una temporada completa, que ha jugado los 82 partidos. Creo que el resto Ujú. creo que hubo uno 81, pero la mayoría eran sus 70 y bueno, otros que su mejor temporada fueron 50 y algo, si no me equivoco. Pero con Jimmy mucho es la parte de la actitud que es algo que estamos viendo ahorita con Ya, que le piden como por favor, o sea, un toque más engaged, y a veces nada más se rinde. En- y eso llegó a pasar en su momento conmigo, cuando básicamente les dijo, prefiero que me manden a otro equipo, se fue para Filadelfia y ahí terminó pasando lo mismo. En Filadelfia terminó diciendo le dieron un contrato a este mae, refiriéndose a Tobias Harris, en lugar de darme Ujú. una extensión a mí, y ahí eso fue lo que los llevó a Miami. El año pasado justamente vimos eso, en el que dijo, ya yo no quiero jugar más aquí, tuvo la suerte de que terminó yendo a Golden State, pero ya estamos hablando de alguien de 36 años, juntado con Curry, que igual que está por esa edad, y con un Draymond Green que tampoco es un chamaquillo. Hay que ver qué tanto de verdad va a estar rindiendo y cuál va a ser su compromiso con el equipo. La verdad, si en algún momento deciden irse por una parte más joven, darle más oportunidades a los jóvenes y ya no darle tantos minutos a Jimmy. Creo que el problema de Golden State es que todavía no hay como un joven, obviamente no se puede comparar con Curry, pero como Ujú, que no hay un joven que puedan decir, ok, a- vamos a fijarnos en él y vamos a construir en torno a él. No sé si también el que estén jugadores como Curry, Green y Butler tapa un poco como ese crecimiento. Pero para argumentar un poco lo que dijo Obando sobre Jimmy Butler, yo he seguido mucho la carrera de Butler, incluso un tiempo tuve un, un debate con Fofo, que Fofo decía es que Andrés basurió a Butler porque dice que no es tan bueno, no sé qué, ¿verdad? Porque es uno de los jugadores favoritos de Fofo y en esto del fantasy, porque, y no sé, por muchas cosas. Pero yo lo que decía es que el problema con Jimmy Butler es que al más solo le interesa jugar los playoffs, sí, prácticamente. Ahí es donde uno ve la mejor versión de Jimmy Butler, la que impresiona y la que hace que las personas digan, no, este man no es malo, pero durante la temporada es un jugador muy dormido, muy, muy dormido y que como puede tener partidos muy buenos, puede tener partidos muy regulares. Y ahorita está en el equipo de Roland y no lo ha jugado mal, pero tampoco es como que sea un jugador principal del equipo de ujú, Roland. Ujú. Pues bueno, los últimos, porque Marcos tiró aquí un doblete para la Para posición 10. comparar, son Chet, comparables. son Chet muy y Wemby, comparables. que bueno, Chet tuvo una lesión de cadera, si no me equivoco, terrible en la temporada 24-25 y Wemby que pues pasó por una trombosis, ahora esta temporada también se volvió a lesionar y que y esperando que la carrera de Wemby no la determine en situaciones tan poco normales, digamos, en el caso del deportista, por ejemplo, como esa trombosis, pero que en 3 años ya ha dado mucho que hablar Wemby y Shed también. Bueno, Shed lleva 4, pero el primero no jugó. Mucho que hablar por sus lesiones y son jugadores altos con muy buen rendimiento dentro y fuera de la pintura, que creo que tiene cierto sentido, sí, lo que Marcos quiere hacer acá con esta comparación. Y es que, o sea, tal vez sea un poco injusto, pero quería poner también jugadores que sean muy nuevos en la NBA, al menos unos para ver las primeras temporadas. Y yo creo que esas lesiones que tuvieron en la 24-25, pues son cosas que posiblemente no van a volver a pasar y que se van a mantener jugando. Y espero que Wemby se mantenga jugando y quede campeón varias veces con los Spurs. Sería buenísimo. Apoyo. Los Spurs acá. Este, pero yo creo que vale la pena verlo también. Sí, de hecho con Wemby, bueno, y se hablaba, bueno, los dos en sus primeras temporadas ya completas, jugaron bastantes. Wemby jugó 71 partidos, Chet jugó 82, jugó la temporada completa. Uh -huh. Con Wemby se hablaba mucho
más que todo por su físico, por lo flaco que es, por lo alto que es, que qué tanto impacto iba a tener, la verdad. Y con Chet también se hablaba lo mismo, solo que no es tan alto. Y aunque Chet no es tan reluciente como alguna gente se lo iba a esperar, ha igual logrado tener una muy buenas temporadas y al punto que ahorita es campeón de la NBA defensor con Ujú. el Oklahoma City. Wemby ha sido increíble desde el inicio, casi que desde como se vendió, así es. Y ha dominado de una manera increíble la parte defensiva, al punto que de no haber sido por el año pasado esa lesión, esa enfermedad, hubiera sido el candidato y probablemente el ganador del jugador defensivo de la NBA. No llegó a la cantidad Exactamente. de partidos requeridos, pero se ve 3.8 bloqueos, que muy honestamente, años sin llegar a ver a alguien Ujú. que hiciera eso. De dos era muy normal, pero Wemby está casi llegando a 4 bloqueos por partido y igual roba. O sea, no es como que nada más se enfoca en una de las dos. O sea, igual él busca cortar pases, busca poder robar el balón para ayudar al equipo y es algo que se ve ahorita con los Spurs que están jugando de una manera muy increíble comparado con años anteriores, al punto que es la segunda derrota que le dieron al Oklahoma City Thunder en toda la temporada. De verdad el equipo está teniendo mucha adición y eso se ve por la manera en que juegan todos sus jugadores, incluyendo uno de aquí de Marcos, que es Stephen Castle. Está jugando muy bien. Y Ujú. eso es que estuve a punto de estarle ofreciendo a todos a Stefan Castle, pero ahorita Sí, estoy un poco arrepentido de eso. a Marcos mí me no, lo Marcos no ofreció hace y negocios. a mí me lo ofreció y la verdad, ahorita con los últimos partidos, la verdad lamento mucho no haber dicho, sí, sí, démosle de una vez. Solo dudé porque estaba lesionado en ese momento. Sí, sí. Ok, pero bueno, Imagínese, estuvo se lo iba muy... a pedir por Nas Reed o algo así. No, no, era por Ryan Kelbrauer, el de Charlotte. El de Charlotte, sí, imagínese, no, claro, me hubiera ganado ese trade, pero terrible. Eh, Mm, Bueno, con esto terminamos el tema del día, un tema interesante, ¿verdad? Un tema que también Ujú. creo que nos va a servir a futuro, recordar después para la siguiente temporada, los jugadores que tuvimos ahí en el análisis. Y pues bueno, se viene ya la semana número 9, que ha sido muy rápido, ya más de 2 meses jugando el Fantasy, que lo esperamos mucho porque la temporada baja, por así decirlo, el off-season, estamos muy ansiosos de que vuelva a empezar, pero bueno, ya vamos por la semana 9 y esta Sí, semana empieza con duelos muy interesantes, como, tenemos que ser veloces porque ya llevamos 1 hora y 8 minutos sí, conversando. exacto, vamos rapidito y empezamos con el duelo de Gengars, ¿verdad? Que Gengars va a enfrentar a Joses, que por ahí vemos que va ganando Joses de momento, pero un equipo de Gengars No le que va a es muy, durar. muy sólido. sí, sí, no tengo duda de la remolcada. O sea, lastimosamente José, el equipo no tiene tanto poder, pero espero que no me castigue la lengua, toco madera. Jo- Joses Con las sumó a Amen, lesiones. ¿verdad? Sí, sí, correcto. Hace poco realizó cambios. Ahora es mucho más difícil darse cuenta con el cambio. Entonces, Por solo pasar. si alguien lo avisa, ya uno se da cuenta. Sí, sí, Ujú. y hay que ver cómo, si se les logra recuperar en algún momento Giannis, porque ese equipo va a estar muy fuerte en rebotes y probablemente en bloqueos ahora con esa sumatoria de Amen, que es un buen jugador. El siguiente duelo, que ahí lo veo, que es un duelo que espero que sea parejo, el de Gandalf contra Windy City, que es mi equipo. Marcos se enfrenta a mi equipo. Va- Vamos a ver cómo nos va, Andrés. Yo creo que va a estar parejo, sí lo creo. También espero ganar, porque siempre espero ganar, pero, pero sí va a estar parejo. Sí, sí, ahí lo más importante, creo que lo que marca más este duelo es que estamos en posiciones muy similares. Entonces, una victoria contundente para cualquiera de los dos
podría ayudar a subir posiciones. Una victoria muy cerrada creo que mantendría el duelo prácticamente igual. ¿Verdad? Haría que los Keller Boy nos pase, posiblemente. Sí, bueno, a mí ya me pasó. Sería que lo pase usted. Pero bueno, los Keller Boys van contra la Tromba del Caribe, que recuperó a Wemby, que no sé si eso va a marcar algo diferente en el equipo de Chess, pero los Keller Boys que andan muy, muy alzaditos, que espero que pase algo ahí. Pero bueno, Tromba contra Keller Boys, no sé cómo lo ven ustedes. Muy marcado, eso sí, esta temporada los Keller, pero recuperó a Wemby. Chess. Sí, hay que Esa ver cómo. recuperación de Wemby. Y también hay que ver si lo van a limitar en minutos, porque todavía contra Oklahoma sí lo limitaron un poco en minutos a Wemby. Hay que ver cómo funciona también la nueva incorporación que tiene Chess en este equipo, que es Brandon Ingram, otro jugador que está en el equipo de Fofo y se fue para el equipo de Chess. Y hay que ver cómo se mueve, ¿verdad? Porque por ahí vi que también sumó a Caruso, jugadores así. Es una mezcolanza un poco extraña el equipo de Chess, que tal vez hay que analizarlo un poquito más a fondo, ¿verdad? Pero hay que ver cómo funciona contra los Keller Boys que vienen alzaditos esta temporada, bueno, esta jornada, esta semana. Roland contra Ardis, creo que este es uno de los duelos más interesantes de esta semana, porque Roland ha venido muy bien y Frank ha tenido un repunte ahí en la tabla de posiciones. Muy bueno, el momento van 8-1, pero yo no dudo que pueda ser un duelo Un duelo más cercano. cerrado. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo creo que va a ser uno de los duelos más bonitos esta semana. Así es, Sí, pero bueno, para mí también. el siguiente duelo es el duelo de hermanos, pero son casi más que amigos. Las fuerzas de Búfalo contra Fofo, que pues bueno, hay poco que esperar de Fofo, ¿verdad? Esta semana también va contra el primer lugar, primero y último lugar se enfrentan. Sí, poco a esperar de Fofo esta temporada, diría yo. Sí, Ya yo creo comenzó, que no va ya a tener comenzó la mucho. semana, ya comenzó la semana diciendo se me olvidó alinear. Muchas esperanzas no le veo, la verdad. También tiene muchas excusas a veces, A porque no andaba ser que las diciendo fuerzas del Búfalo, como es la filial, quiera ayudarle. ayudarle, pero no Sí, creo que lleguemos a ese no, punto. dudo, pero digamos, Fofo tira muchas excusas. La semana pasada andaba con el cuentito de que ya no iba a jugar y que ya no le estaba importando, pero pasó toda la semana buscando hacer trades. Vea que le hizo trade a Matanator, le hizo trade a Joses, creo también, y le hizo trade a Ah, Chess, a la Tromba. Entonces, si no quiere jugar, entonces ¿por qué no se mueve tanto? ¿Verdad? Y el último duelo, Exactamente. Matanator, que vamos a ver en la quiniela cómo lo pone Marcos, contra Ranchitas, que este duelo creo que también podría estar bastante parejo. Yo creo que está parejo y que los dos son equipos muy buenos en triples, entonces posiblemente esa va a ser lo que lo defina. creo que la ventaja de Matanator es sus únicos dos centros para llevarse el duelo en triples. Así es, pero bueno, ya para ir cerrando, ¿verdad? El capítulo, vamos con la parte emocionante también, que es la quiniela. Voy a buscar por acá porque Frank, por cierto, que no lo nombramos hoy casi que en el inicio del podcast, Frank anda en Europa, ¿verdad? Disfrutando con su señora. Y él mandó aquí su quiniela para esta semana. Puso a Ardis a ganar, a las fuerzas del Búfalo a ganar, a Matanator a ganar, a los Keller Boys, a Gandalf y a Gengars. Esos son las predicciones de Marcos. Y pues bueno, vamos a empezar con No, las de Marcos, de Frank, y vamos a empezar con la de ajá. nosotros. Gengars versus Joses. Marcos, ¿cómo lo ve? Gengar, Wando, supongo que No también. me tienen que preguntar, sí, Exacto. Gengars. Y yo también, Gengars. Ahí vamos unánimes, creo que los cuatro. Gandalf contra Windy City. Marcos Gandalf. o Ando. Gandalf el Blanco. Vea, la vez pasada voté por Roland porque necesitaba el punto.
pero esta vez sí quiero ganar. Voy a poner todas mis fuerzas en ganar, manifestando Windy City. Y que puede ser un punto importante. Puede ser un punto importante. Nadie votó por mí. Ahí Los Keller contra la tromba. Los recupero. Keller contra la tromba. Ando, ¿cómo ve ese juego, ese duelo? Voy a decir que lo gana Tromba. Marcos, Los Keller. yo creo que va a ganar tromba. Creo que Ok. sí. Ardis contra Roland. Marcos. Bueno, Reels. Reels. Ajá. Ando. Roland. Yo también voy por Reels. Por ahí si Frank pierde le recortamos otro puntito. Las fuerzas de Búfalo contra Fofo. Creo que aquí es un Las fuerzas del Búfalo. Sí, claro. Sí, ahí Búfalo. Y pues bueno, el último, ya Matanator contra Ranchitas. ¿Cómo lo ve Marcos? Uf. Ese es el que más me cuesta Porque tiene que darle el voto a en este Matanator. momento. Se lo voy a dar a Matanator. Y histórico, y no estuvo Frank para verlo. Jugando. Sí, o sea, considero que Eric va a ganar rebotes, obviamente bloqueos y probablemente tiro de campo por su superioridad en centros, pero creo que Matanator se lo lleva. Yo también voy a votar por Matanator. Entonces, así cerramos la quiniela y el programa también, bueno, el podcast. Y pues bueno, hubo un par ahí de pronósticos que pueden romper la quiniela, ¿verdad? Sí, Sí. pero bueno. No, Sí. el que me sorprendió en realidad fue Frank eligiéndome a mí y no a su mejor amigo Joses. Sí, ya lo ha dejado ir un poco. Es que Pero ya no tenía opción, o sea, es que aunque lo entendería, porque hasta yo he votado en contra mío, Joses del equipo sí le hace falta un poco. hay que hacer un análisis, a ver cuándo fue que Frank empezó a votar, ya así en contra de José, si fue antes o después del matrimonio de José. Pero bueno, hasta aquí llegamos en el podcast de hoy. Más bien, muchas gracias por acompañarnos ahí, Marcos y Wando. Estuvo muy interesante y nos vemos la otra semana. La otra semana venimos con los pedidos de Navidad de cada equipo, ¿verdad? Cierto. Sí. A ver, que nos manden ahí los pedidos de Navidad. Pura vida. Y después ya nos vemos. Listo, chicos, nos vemos.